Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gómez, soy el profesor de estructuras de datos y esta va a ser la clase 8 que corresponde a los temas mapeos, diccionarios y conjuntos. Entonces lo primero que necesitamos ver es el concepto de clave. La clave es un atributo de un individuo que sirve para identificarlo en forma unívoca en un conjunto de individuos. Por ejemplo, el Documento Nacional de Identidad o DNI en Argentina es una clave, ya que no hay dos personas que compartan el número de documento. En el caso de los alumnos de la universidad, el número de libreta universitaria también es una clave, ya que no hay dos alumnos que compartan el número de libreta. El número de afiliados en una obra social, el número de afiliado en una obra social también es clave, ya que cada afiliado de la obra social tiene un número único. El número de cuenta en una cuenta de banco también es clave. En WhatsApp, tu número de celular sería una clave. Entonces, una vez que tenemos claves, me interesa asociar las claves con valores. Entonces, en forma abstracta lo vamos a hacer con la interfaz entry. La interfaz entry es genérica, toma dos tipos como parámetro, K que sería el tipo de las claves y B que sería el tipo de los valores. Y tiene dos observadores o dos consultas. GetKey que retorna la clave de la entry, de la entrada en inglés, que es de tipo K, y el otro observador es getValue que retorna el valor de la entry de tipo B. A la hora de implementar la interfaz entry necesitamos una clase entrada que básicamente es un par ordenado formado por una clave de tipo K y un valor de tipo B que son parámetros formales de tipo. Y la clase entrada implementa la interfaz entry. La clase entrada tiene un constructor que recibe la clave y el valor, tiene getters para recuperar la clave y recuperar el valor de acuerdo a lo que especifica la interfaz entry, tiene un setter para la clave y un setter para el valor y tiene un método toString que permite imprimir o mostrar entradas. ¿Qué es un mapeo? Un mapeo es una abstracción que permite almacenar elementos de tal manera que puedan ser localizados mediante una clave. La motivación es que un elemento generalmente tiene información útil además de su clave. Por ejemplo, un alumno tiene como clave libreta universitaria, pero almacena un nombre, una fecha de nacimiento, una dirección, un teléfono, un correo electrónico, etc. Entonces, un mapeo puede ser interpretado como una función o correspondencia que tiene dominio K y codominio B. Gráficamente tendríamos un conjunto K, que sería el dominio, un conjunto B, que sería el codominio, y el mapeo es una correspondencia que, dado un valor K1, devuelve un valor B1, dado una clave K(n), devuelve un valor B(n). El mapeo puede ser interpretado como un conjunto de entradas K(i), B(i), donde los K(i) tienen tipo K y los B(i) tienen tipo B. Entonces, esto nos va a dar la idea de la primera implementación de mapeo que vamos a plantear, que es la que vamos a ver en esta clase, donde el mapeo se va a representar como un conjunto de entradas K(1), B(1) y el conjunto lo vamos a representar con una lista. Perdón, K(i), B(i), formada por K(1), B(1), K(2), B(2), etcétera, hasta K(n), B(n). Y las vamos a almacenar en una lista. ¿Cómo es el TDA mapeo? Representado con la interfaz map. Tiene una operación size que retorna el número de entradas del mapeo, isEmpty que testea si el mapeo está vacío o no, get que le das una clave K y te devuelve la entrada, te devuelve el valor asociado a la clave K y si no retorna null. Y put que le das una clave y un valor y si el mapeo no tiene una entrada con clave K, entonces agrega una entrada KB al mapeo y retorna null. Esto lo vamos a volver a repasar ahora cuando veamos la implementación. Y si M ya tuviera una entrada con clave igual a K, reemplaza el valor de la entrada con B y retorna el valor viejo de la entrada. Las otras operaciones son remove, que le das una clave y elimina la entrada con clave K del mapeo y retorna su valor. Y si el mapeo no tuviera una entrada con clave K, retorna null. Keys, que te retorna
el conjunto de las claves, o sea, retorna una colección iterable de las claves del mapeo M, de tal forma que keys.iterator retorna un iterador de claves. Values retorna una colección iterable con los valores de las claves almacenadas en el mapeo, de tal forma que values.iterator retorna un iterador de claves, de valores. Entries retorna una colección iterable con las entradas de M, de tal forma que entries.iterator retorna un iterador de entradas. Por ejemplo, supongamos que tenemos un mapeo M que inicialmente está vacío. Si le pido isEmpty, me devuelve true porque el mapeo está vacío, ¿sí? En esta columna vemos lo que sería el estado interno del mapeo. Aquí vemos la unidad de tiempo en la primera columna, en la segunda la operación ejecutada y en la tercera cuál sería la salida de la operación ejecutada sobre el mapeo M. Entonces, de vuelta, en la unidad de tiempo 1, si el mapeo está recién creado, como está vacío, le pedimos isEmpty, isEmpty devuelve verdadero. Put de 5,A, como el mapeo está vacío, lo que hace es inserta la entrada 5,A en el mapeo y devuelve null. Hacer put de 7,B, como no hay ninguna entrada con clave 7, inserta una entrada con clave 7 y valor B y devuelve null. Hacer put de 2,C, como no hay ninguna entrada con clave 2, inserta 2C y devuelve null. Hacer put de 8,D, como no hay ninguna clave en el mapeo con clave 8, inserta la entrada 8,D y devuelve null. Y ahora acá viene la parte difícil. Si hacemos put de 2,E, como en el mapeo ya hay una entrada con clave 2, que es la 2C, lo que hace es cambia la C por la E y te devuelve la C. Get es el observador del mapeo. Cuando es uno de los observadores del mapeo. Si le paso 7 como clave, lo que hace es busca una entrada con clave 7 y devuelve el valor asociado que es B, que es lo que devolvió acá. Ahora bien, si a get le doy como argumento una clave que no está en el mapeo, como 4, acá no hay ninguna entrada con clave 4, el get devuelve null. Get de 2, como hay una entrada que es la 2E con clave igual a 2, devuelve el valor asociado que es E. Size devuelve la cantidad de entradas que hay en el mapeo, que en este caso son 4. 1, 2, 3 y 4. Remove recibía una clave, la busca en el mapeo, elimina la entrada con esa clave y devuelve el valor asociado. Entonces, fijémonos en el paso 10 cuál era el estado del mapeo, el estado interno. La clave, la entrada con clave 5 es la 5A, entonces remove de 5 lo que hace es borra esta entrada, con lo cual, fíjense que acá en el estado interno del mapeo ya no está más la entrada 5A y devuelve el valor A. Remove de 2 es lo mismo, busca una entrada con clave 2, que sería la 2E, la elimina y retorna la E. Get de 2 ahora devuelve null, porque cuando busca en el mapeo una entrada con clave 2 no la encuentra. E isEmpty devuelve falso porque el mapeo tiene 2 entradas. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es cómo implementar esto. Que si uno aprendió el TDA lista, debería entenderse. ¿Sí? Entonces esta clase va a asumir que ustedes ya entendieron el TDA lista. Entonces, ¿cómo sería la interfaz map? La interfaz map se llama map, tiene dos parámetros formales de tipos, K y B. K es el tipo de las claves y B es el tipo de los valores. Tiene una operación size que devuelve un entero, isEmpty que devuelve un booleano, get que recibe una clave de tipo K y devuelve un valor de tipo B, put que recibe una clave y un valor y devuelve un valor, remove que recibe una clave y devuelve un valor, keys que devuelve un iterable de cas, values que devuelve un iterable de valores, de Bs, y entries que devuelve un iterable de entradas de KB. Acuérdense que del lado del cliente no existe la clase entrada, sino que simplemente hay entries. ¿Cómo se usaría entonces el mapeo en Java? Vamos a crear un mapeo de entero en caracteres llamado mapeo. Entonces, voy a declarar una variable mapeo de tipo interfaz map de integer en character.
Recuerden que cuando uso genericidad paramétrica tengo que usar tipos wrapper. Lo voy a instanciar con una clase cuya implementación todavía no conozco, que se llama mapeo con lista, también de integer en character. Si el mapeo está recién creado y pregunto si está vacío, va a devolver true. Entonces en la variable booleana vacío voy a almacenar un true. Entonces, como dice acá en el comentario, vacío es igual a true porque el mapeo no tiene entradas. Después puedo hacer mapeo put de 5a. Entonces agrego de acá en el dibujo, como está en el dibujo, el par 5a. Si pregunto si el mapeo está vacío, me va a devolver falso porque el mapeo tiene al menos una entrada. Después hago mapeo.put de 7,b, me agrega la entrada 7b. Mapeo de put 2,c me agrega la entrada 2,c. Mapeo.put de 8,d me agrega la entrada 8,d. Después puedo recuperar, hacer mapeo.get de 7, como el valor asociado a 7 es una b, c termina valiendo b, c es un character. Y si hago mapeo.get de 9, como no hay una entrada con clave igual a 9, el mapeo devuelve null y d vale null. ¿Cómo hago para imprimir las entradas del mapeo? Puedo usar un for each, ya que mapeo.entries me devuelve un iterable de entries. Entonces cada uno de los elementos que devuelve entries es un entry de integer y character, porque el mapeo es un mapeo de integer y character. Entonces este for each va recuperando los valores 5a, 7b, 2c, 8d, que son las entradas almacenadas en el mapeo. Y simplemente las podemos imprimir, ya que la clase entrada que implementó entry tiene el método toString. Entonces discutamos ahora cómo sería la estructura de datos para modelar esta situación y cómo implementar alguna de las operaciones. Entonces vamos a implementar el mapeo con una clase genérica que se llama mapeo con lista, que recibe el tipo de las claves K y el tipo de los valores B de las entradas. La clase mapeo con lista implementa la interfaz map, por lo tanto vamos a tener un encabezado de la clase que diga public class mapeo con listas de KB, implementa map de KB. El estado interno del mapeo va a estar representado con una lista S. Acá escribimos el atributo S con mayúsculas siguiendo el libro, lo cual no es una buena forma. Los atributos van con minúscula, pero no importa, sigamos el libro, esto es un esquema de cómo implementar las cosas. El estado interno del mapeo entonces está representado con una lista S, doblemente enlazada de entradas clave-valor, donde la clave tiene tipo K y el valor tiene tipo B. Entonces, el estado interno del mapeo con lista tiene un único atributo que es S, que es una lista doblemente enlazada de entradas de KB. El constructor del mapeo entonces lo que hace es crear una lista de entradas vacías. Entonces el código del constructor es decir, a S le asigno una nueva lista doblemente enlazada de entrada de KB. Fíjense acá, esto creo que no lo hemos usado. Sí, lo hemos usado. Lo de tener genericidad paramétrica, pero anidando tipos a la hora de crear objetos. Lo hemos hecho con positions. ¿Sí? Entonces, si vamos a dar la implementación de put recibe aquí y value, y dice para cada posición P de la lista S, ¿qué hay que hacer? Eso se escribe con un for each, diciendo para cada posición P de S.positions, donde el tipo de las posiciones es una posición de entrada de KB, ya que la lista es una lista de entrada de KB. Pregunto, si la clave de la entrada en la posición P es key, eso se hace diciendo si P.element, eso te devuelve una entrada, .getKey te devuelve una clave, y la comparás con el parámetro key con equals, entonces salvo el valor de la entrada en aux, ya que lo voy a cambiar, aux es de tipo B, y le asigno P.element, que es la entrada en la posición P, y le pido el valor con getValue, le seteo el nuevo valor a esa entrada al value que recibí como parámetro, o sea, hago p.element, ahí obtengo la entrada, con setValue le
seteo el valor nuevo. Y después retorno el valor viejo que había salvado en aux. Entonces ahí salgo del for each. Ahora bien, si ejecuté el for each completo y llegué acá abajo, ¿qué es lo que ocurre? No encontré ninguna entrada con clave key. Entonces quiere decir que put encontró una nueva, que put tiene que insertar una nueva clave. Entonces hago s.addLast, o sea que al final de ese inserto una nueva entrada con clave key y valor value. Y retorno null, ya que para indicar que inserté una nueva entrada. ¿Qué tiempo de ejecución tiene esto? Si el mapeo tuviera n entradas, el peor escenario es cuando la clave key no está en S. Entonces hago el for each completo, lo cual hace n vueltas y tengo tiempo constante de insertar una entrada al final de la lista doblemente enlazada. ¿Qué hace get? Get recibe una clave key y tiene que recuperar el valor asociado, si lo encuentra. Y si no lo encuentra, tiene que retornar null. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Le vamos a pedir a la lista S sus posiciones y para cada posición P vamos a ver si la clave de la entrada actual es key. ¿Cómo hago? Si p.element.getKey es igual a key, entonces encontré una entrada que es p.element cuya clave es key. Entonces simplemente retorno p.element, que es una entrada, .getValue, que es el valor de esa entrada. ¿Qué es lo que pasa? Si hice todo el for each completo, quiere decir que busqué en la lista S una entrada que no apareció. O sea, busqué una entrada con clave key y nunca la encontré. Entonces retorno null. Si el mapeo tiene n entradas, el peor escenario es cuando se retorna null. Es que hice el for each completo que hizo n iteraciones y después retorné null en tiempo constante. Entonces tengo orden n. Fíjense que no es necesario usar s-positions, podría usar s e iterar mirando entradas, no posiciones. Entonces queda como ejercicio reescribir este código mirando entradas y no posiciones. ¿Cómo sería la operación remove? Remove recibe una clave y elimina la entrada asociada a esa clave y si no la encontró y devuelve el valor. Y si no encontró la clave retorna null. Entonces remove recibe key y la tiene que buscar la posición en la lista que tenga como clave aquí. Entonces decimos, para cada posición P de la lista S, o sea, for each P de S.positions, donde el tipo de P es una position de entrada de KB, si la entrada de la posición P tiene como clave aquí, eso se hace diciendo si P.element, que es una entrada, .getKey, que es la clave, es igual con equals aquí, entonces encontré la entrada que quiero borrar. Entonces, salvo el valor de esa entrada en una variable local B, local alif, ¿sí? B es de tipo value, es igual a p.element, que es una entrada, .getValue, que es el valor de esa entrada. Elimino la posición P de la lista S con s.remove de P y después retorno el valor de la entrada removida del mapeo con return value. Entonces ahí salgo del if y salgo del for each. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó si hice completo el for each y nunca eliminé nada? Tengo que retornar nulo, porque la entrada que me mandaron a borrar no existía, porque el mapeo no tiene ninguna clave key asociada. ¿Cuál es el peor escenario de esto? Bueno, el peor escenario de esto es cuando hice el for each completo y no borré nada. Entonces tengo orden n. ¿Qué es lo que pasa si borrara la última posición válida de la lista? El for each haría n vueltas y en la última iteración del for each borraría la última posición. El remove con listas doblemente enlazadas, sentinela inicial y final, me cuesta orden 1. O sea que tendría n vueltas más una constante. Si la lista fuera simplemente enlazada, haría n vueltas y para hacer remove tendría que calcular el previo, que costaría n-1, o sea que tendría n más n-1 más una constante, daría orden n. ¿Estamos?
Vamos a ver una aplicación de esto. Dada una cola Q de caracteres, determinar la frecuencia de apariciones de cada carácter. ¿Cómo se define la frecuencia de apariciones de un carácter? La frecuencia de apariciones de un carácter C en una secuencia de caracteres se define como la cantidad de apariciones de C dividido la cantidad total de caracteres de Q. Por ejemplo, si R apareció 4 veces y hay 200 caracteres en la secuencia Q, la frecuencia de apariciones de R en Q es 4 dividido 200, o sea 0,02, o sea 2%. Este ejercicio lo vamos a utilizar cuando demos tries sobre el final del... Tries no, Huffman, cuando demos el algoritmo de compresión de Huffman sobre el final del curso. Ahí va a volver a resurgir. Entonces, el método se llama calcular frecuencia de apariciones, recibe una cola de caracteres Q y devuelve un mapeo de caracteres en flotantes. O sea, para un carácter devuelve su frecuencia como un flotante. Esto es un esquema, ¿sí? Hay que agregar los try-catch que falten. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular en un mapeo M cuántas veces apareció cada carácter en la cola Q. Entonces, creo un mapeo M de caracteres en enteros, con el mapeo que acabamos de programar, que es un mapeo con listas, y hago new de mapeo con listas de carácter en entero. Lo primero que hago es salvar cuál es el largo de la cola Q, la cual voy a destruir. Si yo quisiera que este algoritmo no destruya la cola, habría que primero clonarla, asumiendo que tengo implementado el clonar en la clase cola correspondiente. Sería un clonado en profundidad. Entonces voy a salvar cuántos elementos tiene la cola con Q.size. Y después voy a ir a vaciar la cola. Mientras la cola no se vacíe, voy a recuperar el primer carácter de la cola y voy a preguntar cuántas veces apareció en el mapeo. Entonces, si el mapeo al hacer m.getDC me devuelve null, quiere decir que no apareció nunca. Entonces anoto que apareció exactamente una vez. ¿Cómo hago eso? m.putDC,1. Ahora bien, si el mapeo no devolvió null, quiere decir que ya apareció. Entonces incremento la cantidad de apariciones en una vez más. Entonces hago m.put del carácter m.getDC más 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, suponete que apareció 8 veces. m.getDC devuelve 8 como integer. Se hace el unboxing y se convierte en int 8, le sumo 1, da 9, se hace el autoboxing, se convierte en un integer con un 9 adentro y se almacena en el mapeo nuevamente. Vamos, este código se puede optimizar, ahora que lo estoy mirando, porque el get se hace 2 veces. Te deberían pensar cómo hacer para optimizar este código para el get hacerlo una única vez. Entonces, una vez que yo tengo en M un mapeo que me dice para cada carácter diferente de la secuencia Q cuántas veces apareció, lo que tengo que hacer es calcular las frecuencias de apariciones, para lo cual voy a armar un mapeo resultado, que es el que me pide la función, que es un mapeo de character en float, un map de character en float, y lo voy a instanciar con un mapeo con lista de character en float. Entonces al mapeo M que calculé en el bloque anterior le voy a pedir las entradas, que son entries de character en integer, y por cada una de las claves de ese mapeo, que están representadas con la entrada .getKey, voy a poner en ese mapeo un par E y el par y el valor que sale de dividir la cantidad de apariciones en M dividido la cantidad total de caracteres de la secuencia. Entonces acá la única parte difusa generalmente para los estudiantes es cuál es la naturaleza de este cast. ¿Sí? Como en Java, el operador de división de enteros y el de flotantes y double está sobrecargado, ya que en Pascal se acuerdan que tenían div para dividir enteros y tenían la barrita para dividir reales, acá son el mismo, están sobrecargados. Si yo divido dos enteros, hago e.getValue dividido cantidad total de caracteres, hago entero dividido entero y eso funciona como un div de Pascal, es una división entera. Y lo que yo quiero hacer es división real. Entonces con castear uno de los dos valores a float alcanza y fuerzo a que la división se haga en reales.
Otra solución es agarrar e.getValue y multiplicarlo por 1,0, por ejemplo, entre paréntesis. Entonces ahí forzás a hacer una conversión a número flotante y ya está. Y hacer la división en flotantes. Bueno, y después retorno el mapeo resultado que creé en el for each anterior. Bueno, les queda como optimización a ustedes hacer que este while tenga una sola invocación al get. Para lo cual, volvemos para atrás, hay que jugar con esto que pasaba acá. ¿Sí? Que yo puedo recuperar con un wrapper, hacer un get, y si el wrapper es igual a null, puedo detectar que no fue insertado nunca, y si no, después le hago el unboxing, le podría hacer el unboxing acá a char y recuperar el carácter. ¿Estamos? En este ejercicio de acá, sería recuperar un int. Bueno, ¿cuál es el análisis del tiempo de ejecución de este algoritmo? Tenemos el mismo código, le saqué los comentarios del significado de cada instrucción y lo cambié por el tiempo. Entonces, acá la novedad con respecto a lo que venimos haciendo es que cuando queremos calcular la complejidad temporal, tenemos dos tamaños de entrada. Por un lado tenemos n, la cantidad de elementos de la cola q, y después tenemos a, que es el tamaño del alfabeto que estoy considerando. ¿Bien? Acá le hacemos el guiño a teoría de la computabilidad. ¿Sí? Están todas las materias relacionadas, todas con todas. Entonces, por ejemplo, si yo considerara una cola que tiene solamente dígitos, el tamaño del alfabeto sería 10, porque tengo 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si considerara una cola que solamente contiene letras del inglés, tendría 26 letras, A, B, C, D, F, G, hasta la Z, y todas minúsculas, por ejemplo. El tema es que yo no sé acá cuál es el tamaño del alfabeto. Entonces es un tamaño más de entrada, que se llama A. Y fíjense que lo interesante de acá es que A no, es como que no queda claro a partir de Q. Q tiene largo N, que es la cantidad de elementos de la cola, pero el A es el tamaño del alfabeto. ¿Estamos? Entonces, a la hora de calcular los tamaños, de definir los tamaños de entrada, empezamos a ver que la cosa es un poco más complicada de lo que veníamos viendo y hay que prestar atención. Bueno, entonces, ¿qué tiempo tiene la primera instrucción? Crear un mapeo. Vimos que crear un mapeo consistía en crear una lista. Eso tiene tiempo constante. Calcular el tamaño de la cola tiene tiempo constante, porque la cola tenía la operación size que funcionaba en orden 1 porque tenía almacenado un campo que te decía cuántos elementos tenía la cola. Después acá tenemos un while que vacía la cola. Entonces este while hace n vueltas o n iteraciones, una por cada elemento de la cola. Y en cada vuelta chequea la condición. Testear si una cola está vacía se hace en tiempo constante, el cual llamamos C3. Después desencolar se hace en tiempo constante. Todas nuestras implementaciones de cola trabajaban en tiempo constante. Entonces, a esa operación le decimos que tiene tiempo C4. Después, hacer un get de un mapeo toma orden lineal en el tamaño del mapeo. Entonces, ¿cuál es el máximo tamaño que puede tener el mapeo? El tamaño del alfabeto. ¿Sí? En la cola podrían haber aparecido menos letras que las que tiene el alfabeto, o pueden haber aparecido todas. Entonces, en el peor escenario, hacer un get requiere recorrer una lista que tiene a lo sumo largo A. Hacer un put tiene exactamente el mismo tiempo. Hay que recorrer toda la lista que conforma el estado interno del mapeo, buscando a ver cuál es la entrada que tiene el carácter C. En el peor escenario hay que recorrer la lista completa, por lo tanto tiene tiempo lineal en el tamaño del mapeo. Y el mapeo mide A. Y después acá hay que hacer un get y después hay que hacer un put. Eso es 2A. Entonces vamos componiendo lo que ya sabemos hasta ahora. Tenemos que el tiempo de n, A, acá me comí la A, no importa, después lo anoto.
en la versión final de las diapositivas. Entonces tenemos C1 más C2, de lo que teníamos acá arriba, más n vueltas, cada una de C3 y C4. Y después tenemos, en el peor escenario, tengo dos get, tengo un get del if, de la condición del if, y otro get del else, más un put, ambos de tamaño A, más el cuerpo de el resto, donde tengo que crear un mapeo en tiempo C5 y después recorrer el mapeo M. El mapeo M en el peor escenario tiene A entradas, entonces este for each hace A vueltas. Y en cada vuelta hay que hacer un put en el mapeo resultado, pero el mapeo resultado a lo sumo va a tener A entradas, entonces ese put tiene orden A. Y después al final tenemos retornar resultado que tiene tiempo constante C6. Entonces el tiempo es, le agregamos a lo que ya habíamos calculado C5 más A veces algo de orden A más C6. Entonces si acá hacemos la distributiva, nos queda C1 y C2 se van porque son constantes, más N por todas constantes que se van, más 2 veces A más A. O sea que eso me queda N por A. Y acá tenemos A por A, me queda A cuadrado. O sea que el orden del algoritmo es n por a más a al cuadrado, o lo que es equivalente el máximo entre n por a y a al cuadrado. Entonces este es un ejercicio interesante. Bueno, entonces si miramos de vuelta la diapositiva, acá vemos que gracias a la magia del cine, el tiempo depende de n y de a, como corresponde. Y el tiempo dependiendo de n y de a, donde n es la cantidad de elementos de la cola y a es el tamaño del alfabeto, es el orden del máximo entre n por a y a al cuadrado. Fíjense que si bien optimizar el algoritmo y este get escribirlo una única vez, me va a mejorar el tiempo, pero no va a mejorar el orden, porque tener 2a acá en 2 por get de a es lo mismo que tener un solo a. ¿Estamos? Bueno, ¿qué son los diccionarios? Los diccionarios almacenan pares clave-valor, como los mapeos. Las claves son de tipo K y los valores de tipo B genéricos, también como los mapeos, pero a diferencia de los mapeos, un diccionario puede almacenar claves repetidas. Sí, la idea es la misma que la de los diccionarios de palabras. Vos en el diccionario, por cada palabra, tenés varias definiciones. Por ejemplo, llama, todos los años hago el mismo ejemplo, llama hace referencia al fuego, a que suena el teléfono y a un animal peludo que vive en Jujuy. ¿Bien? Bueno, hay dos tipos de diccionarios, los no ordenados, en los cuales las claves se comparan por igual, y los diccionarios ordenados, en los cuales tengo una relación de orden total definida para las claves. ¿Cuál es la definición intuitiva de orden total? Quiere decir que todas las claves son comparables entre sí por menor o igual. Nosotros vamos a abstraer la relación a menor o igual que b con a.compare to b o con comp.compare de ab si comp es de tipo comparador. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Para qué me va a servir tener un diccionario ordenado? Si yo represento el diccionario con una lista, como vamos a ver hoy, la lista puede ser no ordenada, entonces no me interesa que el tipo de las claves se pueda comparar por menor o igual, pero si yo quiero tener una lista ordenada, entre tantas otras implementaciones que vamos a ver de diccionarios, necesito que el tipo de la clave se pueda comparar por menor o igual, o sea susceptible de ser comparado con un comparador. Entonces necesito que tengan un orden total, ya que todas las claves se puedan comparar entre sí. Si uno utiliza string o float o integer, ahí siempre tienen orden total, porque dados dos string cualquiera se pueden comparar entre sí, dados dos enteros cualquiera los pueden comparar entre sí, dados dos flotantes cualquiera los pueden comparar entre sí, dados dos double se pueden comparar entre sí. ¿Sí? Los boolean se pueden comparar entre sí, pero
si bien son susceptibles de usarlos como clave de un diccionario y de un mapeo, mucha gracia no tiene, porque es un diccionario con un mapeo con 2 entradas a lo sumo, y con un diccionario sí se podrían tener más, pero bueno, se puede plantear como aplicación también. ¿Cuál es la interpretación matemática del diccionario? Un diccionario puede ser interpretado como un mapeo multivaluado o como una relación entre dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, si tengo un diccionario de y tengo un diccionario de string en integer, por ejemplo, Juan está asociado con 3 elementos, con 1, 2 y 3. Y Tito está asociado con 1, con 5. Esto es una relación en matemática. Entonces, en esta clase 8 vamos a representar el diccionario D con un conjunto de entradas. Con la entrada Juan 1 representando el primer par, Juan 2 representando el segundo par, Juan 3 representando el tercer par y Tito 5 representando el cuarto par. Entonces, un buen ejercicio es parar ahora e imaginarse cómo harían esto. Por supuesto, sabiendo usar el TDA-lista. ¿Cuáles son las operaciones del diccionario no ordenado, que es el que vamos a dar hoy? O sea, lo vamos a representar con un estado interno, que es una lista que no está ordenada. Entonces, size retorna el número de entradas del diccionario D. IsEmpty testea si el diccionario D está vacío o no. Find le das una clave key y si el diccionario contiene una entrada E con esa clave igual a key, retorna E y si no, retorna null. Piensen en un diccionario, en los diccionarios que tienen en la biblioteca de la casa del padre o de un pariente o vieron en la escuela en algún momento. Al diccionario le preguntás cuál es la definición de llama, entonces te busca de todas las definiciones de llama una y te la devuelve, ¿sí? Te devuelve la entrada. Llama es lo que sale del encendedor de cigarrillos. Y si le preguntás ¿qué es un almacenador de musacordones cúbicos? Te devuelve null porque no sabe qué es eso. Si le decís find all, encontrame todas las definiciones de la clave key, te devuelve una colección iterable conteniendo todas las entradas con clave igual a key. Entonces le digo, encontrame todas las definiciones de llama. Entonces, asumamos que nuestro diccionario tiene 3 definiciones de llama. Entonces te va a devolver un iterable con 3 pares, que son 3 entradas. Llama es el bicho que vive en Jujuy y tiene 4 patas y es peludo. Llama es lo que sale del encendedor y llama es lo que ocurre cuando suena tu teléfono. Insert key value te permite insertar una nueva entrada en el diccionario. Le das una nueva clave de búsqueda y la nueva definición, value. Y lo que hace es la inserta directamente en el diccionario. Entonces, remove de lo que hace es ahora no eliminamos en el diccionario por clave, sino que eliminamos por entrada. Al diccionario le pasas una entrada, la busca en su estado interno y la elimina. Y ocurre un error si la entrada no está en el diccionario. Entries te retorna todas las entradas del diccionario como colección iterable, es decir que vos no podés modificar el estado interno del diccionario, sino que simplemente lo podés recorrer. Que es algo que uno puede hacer o no. ¿Estamos? Quizás no tiene mucho sentido, porque es como leer, hacer entries sería el equivalente a leer el diccionario de inicio a fin en forma secuencial. Idealmente uno utiliza el diccionario a través de find y de find all, no de entries. Pero en cierta aplicación uno podría querer usar entries para recuperar todas las entradas del diccionario. Estoy pensando. Por ejemplo, lo que hacía una página web que se llamaba Telexplorer hace unos años, que le dabas un número de teléfono y te devolvía la persona y la dirección con ese número de teléfono. La guía de teléfono uno busca por nombre de la persona
Y la guía de teléfonos te devuelve todas las direcciones y números de teléfono de esa persona. Si vos querés hacer la búsqueda por dirección o por número de teléfono, no podés, porque la guía de teléfonos está ordenada por nombre de persona. Entonces con entries podrías pedir todos los datos de la guía de teléfonos y recorrerla secuencialmente hasta encontrar una persona con ese teléfono que estás buscando y después imprimir quién es el nombre de esa persona en la dirección. Bueno, había una página que habría que ver si sigue funcionando, que se llamaba Telexplorer. Lo hacía para Argentina eso. Hablamos de teléfonos de piso, estamos fijos, no celulares. Bueno, pensemos en cómo funcionaría un diccionario. Tenemos de vuelta en la primera columna la unidad de tiempo, en la segunda la operación que realizamos, en el tercero la salida, y en la cuarta columna el estado interno del diccionario, que es una lista de entradas. Entonces, crea un diccionario vacío, que sería un diccionario de enteros en caracteres. Insertar 5A, como inicialmente el diccionario está vacío, lo que hago es inserto la entrada 5A y la devuelvo. ¿Sí? Entonces, a diferencia del mapeo, cuando yo inserto no devuelve un valor, sino que devuelve una entrada, la entrada que acabo de crear. Cuando inserto 7B, agrego una entrada que se llama 7B y la devuelvo. Cuando inserto 2C, inserto una entrada 2C y la devuelvo. Cuando inserto 8D, inserto una entrada 8D y la devuelvo. Cuando inserto 2E, fíjense que no me interesa si ya hay entradas o no con la clave 2. Simplemente creo una entrada nueva y la devuelvo. Cuando le pido buscame una entrada con clave 7, lo que hace es recorre el estado interno, que es una lista, buscando una entrada con clave 7, que sería esta, la 7B, y la devuelve. Cuando le pido encontrame con find una entrada con clave 4, recorre todo el diccionario, o el estado interno, que es esta lista de entradas, y como no encontró ninguna entrada con clave 4, devuelve null. Cuando le pido find de 2, recorre la lista esta de aquí, que es el estado interno del diccionario, buscando una entrada con clave 2, encuentra esta, la 2C, y la devuelve. Find all requiere encontrar todas las entradas con la clave que le pasé como parámetro. Entonces find all de 2 encuentra la entrada 2C y la entrada 2E. Las colecta en un iterable, que hasta ahora el único iterable que tenemos es la lista. ¿Estamos? Y lo devuelve. O sea, habría que crear una lista nueva. Volvamos. Habría que crear una lista nueva e ir copiando no, guardando las entradas que fui encontrando en esa lista y después la devuelvo. Size me dice cuántas entradas tiene el diccionario. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense cómo ahora hay que eliminar. No eliminamos por clave, sino que eliminamos por entrada. Entonces, si yo quiero eliminar una entrada con clave 5, primero la tengo que buscar con find y después removerla. Entonces, la busqué acá, me devolvió 5A, la mandé a remover con remove, perdón, y la terminé borrando de la lista que forma el estado interno del diccionario. Y después, si la mando a buscar de vuelta con find, me devuelve null porque no la encuentra. ¿Cómo sería la interfaz dictionary? Dictionary, por diccionario en inglés, tiene dos parámetros formales de tipos, K, que es el tipo de las claves, y B de los valores. Size retorna el número de entradas del diccionario. IsEmpty retorna Boolean, retorna un Boolean, da verdadero si está vacío y falso si no. Find le das una clave key y te devuelve la entrada con esa clave. Fíjense que del lado del cliente hay entries, no hay entradas. Acá, después a la hora de implementar, vamos a tener la misma discusión que tuvimos con el hackeo de la lista. Idealmente, la clase entrada debería ser privada de la clase que implementa el diccionario. Por más que eso requiera más trabajo. De tal forma que el cliente no tiene forma de castear una entry a entrada. Find all recibe una key de tipo K y me devuelve un iterable de entries de KB, que corresponden a todas las entradas que tienen clave igual a key.
Insert recibe una clave y un valor y crea una entrada, la inserta en el diccionario y la devuelve. Remove recibe una entry y una E de tipo entry de KB y la borra del diccionario y te la devuelve. Y si no la pudo borrar, lanza una excepción que se llama Non-Existent Entry Exception o excepción de entrada no existente, que es una excepción de usuario y la tienen que crear igual a como lo hicimos el primer día. Entries te devuelve todas las entradas del diccionario, pero solamente para observarlas, es decir, con un iterable de entry, de KB. Entonces, exploremos la implementación de algunas operaciones. La clase se llama diccionario con lista de KB, implementa la interfaz dictionary de KB. Su estado interno es una lista D, que es una lista doblemente enlazada de entry de KB. Fíjense que pusimos entry acá, no entrada, porque en realidad nunca vamos a modificar entradas, entonces no necesitamos los setters, sino simplemente a lo sumo los getters, que por lo que veo tampoco los necesitamos. Entonces, el constructor del diccionario lo único que hace es crear esa clase, esa lista D con new lista doblemente enlazada de entry de KB. Entries devuelve D, devuelve un iterable de entry. Insert de key value lo que hace es crear una entrada con clave key y valor value. La almacena en una variable de tipo entry de KB y la inserta al final de la lista D y después retorna la entrada E. Acá estoy asumiendo que add funciona en orden 1 porque tengo una lista doblemente enlazada con centinela final y referencia al último centinela. ¿Estamos? Entonces hago un paso para atrás e inserto ahí. Si la lista fuera simplemente enlazada, insert debería tener orden n si lo implemento de esta forma. Podría insertar adelante de todo si la lista fuera simplemente enlazada. Bueno, remove recibe una entry E y la borra de la lista. ¿Cómo hace para borrarla? Recorre las posiciones de la lista D y cuando encuentra exactamente la entrada E, fíjense que ahora no usamos equals, sino usamos igual, porque yo tengo que tener la entrada E que quiero borrar. O sea, no quiero borrar un igual a E, sino que quiero borrar E. Entonces uso igual. Entonces, si la posición, el elemento de la posición P, que es una entry, es E, la borro. Hago d.remove de P y después retorno E. Acuérdense que este remove es una operación del T de la lista, esta que tengo acá marcada. Esta es del T de la lista, porque D es una lista. Entonces, si le mando un mensaje a D, remove es una operación del T de la lista. Y recibe como parámetro actual P, que es la posición de la lista que quiero borrar, la cual recuperé con dPositions, que me retorna un iterable con todas las posiciones de la lista D. Como es un iterable, lo puedo recorrer con un for each. ¿Cuáles son los tipos de P? El tipo de P, position, porque P es una posición, pero ¿de qué? De los datos de la lista. Como la lista es una lista de entry, las posiciones son posiciones de entry de KB. Bueno, si salí del for each, quiere decir que nunca ejecuté este return, entonces nunca pude borrar nada. Entonces lanzo una excepción de entrada no existente. El peor escenario de esta operación, ¿cuál es? Que recorrí toda la lista de entradas del diccionario y en ningún momento encontré la entrada que quería borrar y entonces hice n iteraciones. Entonces me queda de orden n. Bueno, entonces vamos a estudiar ahora el código de findAll. FindAll recibe una clave key de tipo K y te devuelve todas las entradas que tienen esa clave. ¿Y cómo te lo devuelve? Te lo devuelve con un iterable. Un iterable de entries de KB. O sea, te devuelve una estructura de datos que vos podés recorrer y mirar, pero no podés tocar su estado interno. Entonces, ¿cuál es el único iterable que tenemos? ¿Qué es lo único que podemos recorrer? Lo único que tenemos es una lista hasta ahora, no hemos hecho otra cosa que sea iterable.
Entonces lo que voy a devolver es una position list de entry L. ¿Y cómo la voy a instanciar? La voy a instanciar con una lista doblemente enlazada de entry. Entonces, ¿cómo funciona la conformidad de tipos acá? Fíjense, position list con forma iterable, porque las position list son iterables. La lista doblemente enlazada conforma position list. O sea que por ahí está todo bien. Lista doblemente enlazada conforma position list que conforma iterable. Entry conforma entry que conforma entry. K conforma K que conforma K. V conforma V que conforma V. Así que eso compila perfectamente. Ahora, ¿cómo hago para llenar o para poblar la lista L? Tengo que mirar todas las posiciones de la lista D. Las posiciones son position de entry de KB. Y digo, para cada posición, si su elemento, que es una entrada, tiene como clave algo igual aquí, o sea, comparo con equals ahora, entonces al final de L agrego p.element. Esto está sacado del libro, pero igual que como la discusión que tuvimos con el mapeo, esto se podría hacer con entradas, sin posiciones. O sea, decir, para cada entry de D, se podría hacer similar, queda como ejercicio. Y creo que hasta quedaría más eficiente. Entonces, para el tiempo de find all, tiene orden n. ¿Por qué? Porque tiene que crear una lista en tiempo constante, tiene que recorrer las posiciones y por cada posición que satisfaga que la entrada asociada tiene clave key, tiene que hacer un add last en orden 1 en la lista L. ¿Sí? Después acá tenemos como comentario que si la lista fuera simplemente enlazada y add last tuviera orden n, el peor escenario es que todas las entradas del diccionario tuvieran clave key, entonces tengo que hacer n inserciones en L, cada una con orden n, con lo cual me quedaría de orden n cuadrado. Después cuando se sienten implementar el TDA lista, van a ver que la ejecución de positions tiene que hacer una pasada inicial por la lista de orden n, o sea que esto me quedaría de orden 2n, que es orden n. Bueno, y finalmente tenemos los conjuntos. Los conjuntos los vamos a caracterizar con el tipo set, que tiene definidas las operaciones. Insert de X, que inserta un elemento en el conjunto X. Delete de X, que elimina un elemento del conjunto X. Member de X, que retorna true si X pertenece al conjunto. Intersección de S, que interseca el conjunto S con otro conjunto S y retorna un nuevo conjunto de intersección. Unión de S, que une al conjunto dis con el conjunto S y retorna un nuevo conjunto unión. Y complement, que calcule y retorna el complemento del conjunto. Esto solamente se puede implementar si el conjunto es finito. Recuerden que el complemento de un conjunto son todos los elementos del conjunto universal que no están en el conjunto. Entonces, por ejemplo, en las letras, el complemento de las vocales son las consonantes. ¿Estamos? Si tengo un conjunto que contiene las vocales y le calculo el complemento, devolvería un conjunto que tiene las consonantes. ¿Por qué se puede calcular? Porque el conjunto de las letras es finita, son 26, si pienso en el inglés. Bueno, y después iterator retorna un iterador con los elementos del conjunto. ¿Cómo se puede implementar un conjunto? Usando una lista doblemente enlazada. Insert de X, ¿en qué corresponde? Insertar X al principio de la lista en orden 1. Delete de X consiste en buscar a X en la lista y eliminarlo en orden n. ¿Sí? Tengo que recorrer la lista y eliminarlo, se hace en orden 1. Member de X consiste en ver si X es un miembro del conjunto. Tengo que caminar por la lista que es el estado interno del conjunto y buscarlo en orden n. Intersecar dos conjuntos requiere por cada elemento del conjunto dis ver si está en M, y si está lo dejo, y si no está lo borro. Entonces me cuesta n por m. ¿Sí? Tengo dos tamaños de entrada. N es la cantidad de elementos del conjunto que recibe el mensaje y m del otro. Entonces me queda orden n por m. La unión es igual. Lo que tengo que hacer es quedarme con los elementos que están en alguno de los dos conjuntos. Entonces
lo que tendría que hacer es recorrer el otro conjunto S y si el elemento ya estaba, no hago nada, y si no está, lo agrego en this. Y el complemento requiere, por cada elemento del dominio, crear un conjunto nuevo, por cada elemento del dominio, ver si está en el conjunto que recibió el mensaje, y si no está, lo agrego en el conjunto resultado. Y el iterador retorna un iterador de la lista en orden 1. ¿Sí? Se puede implementar de dos formas, con una lista enlazada de es o con un mapeo de en booleano. ¿Dónde? Para este mapeo hay varias soluciones. ¿Por qué? Porque si E, que es el tipo del conjunto, es un tipo infinito, como por ejemplo string, el mapeo es un mapeo implementado con lista. Pero cuando el dominio es un tipo finito, por ejemplo, el conjunto de los caracteres que van, no sé, de la A a la Z, tiene 26 caracteres, eso se puede modelar con un arreglo, donde vamos a hacer una diapositiva de esto. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un conjunto cuyo dominio es finito? Lo que conviene usar es la representación que se llama arreglo de bits. Entonces, para ejemplificar esta idea, supongamos que queremos representar un conjunto de caracteres formados por los caracteres de la A a la Z. Son 26 caracteres. Entonces, el estado interno del conjunto sería un arreglo de 26 booleanos, uno para cada letra C, indicando si C está o no en el conjunto. Entonces, la clase se va a llamar conjunto de caracteres, el estado interno es un arreglo de booleanos, el constructor, ¿cómo sería? Crear un arreglo de 26 booleanos y por cada uno inicializarlo en falso. Sí, esto es la segunda parte del for each. Este for no es un for each, es un for. Este for en Java no es necesario porque por defecto hace esa inicialización, pero no importa. Tenemos la discusión para cualquier lenguaje. Entonces, ¿cómo sería insertar un elemento X? Lo que tengo que hacer es calcular en qué componente del arreglo cae. Entonces, calculo el código ASCII, que en Java sería Unicode, pero no importa, pensemos en RPA. Calculo el código ASCII de la X, casteándola entero, le resto el código ASCII de la primera letra, que es la A, y eso me da la distancia, o el offset, o el desplazamiento desde el comienzo del arreglo hasta la letra X, que se llama I. Y simplemente lo que hago es seteo la componente I en true, indicando que X ahora está en el conjunto. Si antes estaba, no importa, lo vuelvo a sobreescribir. ¿Cómo determino si X es un miembro del conjunto? De vuelta, recibo X, entonces calculo la distancia de X al comienzo del arreglo, haciendo el código ASCII o el código Unicode de la X, casteando X entero, le resto el código ASCII o el código Unicode de la A, casteando A entero, eso me da la distancia de X al principio del arreglo, que la llamo I, y retorno si esa componente es verdadero, retorno verdadero, y si esa componente Y es falso, retorno falso. ¿En qué consiste en eliminar a X del conjunto? Calculo, igual que antes, la distancia de X al comienzo del arreglo, que la llamo I, y seteo la componente I en falso. Entonces, de esa forma, las operaciones member, insert y delete tienen orden 1, son muy eficientes. El complemento se haría en orden 26, porque tendría que recorrer el arreglo y por cada componente que esté en verdadero la tengo que setear a falso y viceversa. Imprimir un conjunto tardaría orden 26, porque tengo que recorrer el arreglo con un for y por cada componente que está en true la tengo que imprimir. Entonces todas las operaciones terminan teniendo orden 1. ¿Sí? Entonces, este es el enfoque que utiliza Pascal, por ejemplo, para representar conjuntos, cosa que no se da más en RPA. Pero si buscan el tipo set de Pascal, van a ver que internamente lo representa de esa forma. Es una discusión que creo que van a tener en lenguajes de programación. Bueno, después tenemos ejercicios. El tipo bug es una colección que soporta elementos repetidos. La interfaz bug de E extiende a iterable de E y tiene las operaciones add
de ítem, inserta un ítem. isEmpty chequea si la bolsa está vacía. Size te dice cuántos elementos hay en la bolsa. Remove elimina una aparición de ítem en la bolsa. Y getCount te dice cuántas veces aparece el ítem en la bolsa. Y se puede implementar usando una lista doblemente enlazada o un diccionario. Y si no me interesa discriminar los elementos, hasta podría usar un mapeo de E en enteros, por ejemplo. Bueno, todo esto se puede leer del capítulo 9 de Goodrich y Tamassia. Volvamos para atrás. ¿Por qué se llaman arreglos de bits cuando son arreglos de booleano? Bueno, porque en la representación optimizada, en lugar de utilizar un booleano por cada elemento, se puede utilizar un bit, lo cual ahorra muchísima más memoria. Pero la parte de accesar a bits, la van a ver, la aritmética de bits la van a ver en organización de computadoras. Así que no nos metamos en algo que todavía no sabemos cómo manejar. Bueno, gente, nos vemos en la consulta del tema este.